Me alegra mucho volver a saludarles y poder contactar con ustedes para compartirles el devocional de este día, que es 30 de abril. De la lectura de la Biblia en un año, este día la lectura está basada en el libro de Jueces, capítulo 11, hasta el capítulo 12, versículo 15. Y hay una historia muy interesante que me llamó la atención y yo quiero compartirla con ustedes. Y es con respecto a un hombre que se convirtió en juez de Israel. Su nombre fue Jefté. Jefté fue producto de una relación ilícita entre su padre Galaad con una prostituta. Y en estos casos, como suelo decir muchas ocasiones, el niño creció y él no tenía la culpa de haber venido a este mundo en una familia desintegrada. Y por cierto que Galaad se casó después y tuvo otros hijos. Y cuando los hijos del matrimonio de Galaad crecieron, dice la palabra de Dios que rechazaron a Jefté y lo echaron de donde estaba con su padre, haciéndole ver que él no era un hijo legítimo y que él no heredaría nada de su padre. Jefté crece con esta herida emocional y forma un grupo de gente cuando crece, gente que se dedica a asaltar, gente que comenzó a hacer cosas indebidas, pero que de alguna manera Jefté comenzó a ser un líder y a destacar haciendo cosas indebidas junto con su grupo o su pandilla, ¿verdad? Sucede que un día el pueblo de Israel está en graves problemas contra los amonitas y no teniendo ellos un líder ni quien pueda pelear e ir al frente de su ejército, dice la Biblia que los ancianos de Israel fueron a buscar a Jefté para que Jefté fuera a pelear por ellos. Y claro que este hombre les reclamó y les dijo, pero si ustedes me corrieron. Entonces dice la Biblia que los ancianos del pueblo le prometieron que si él iba a pelear contra sus enemigos, lo harían jefe de Israel. Y de hecho él se convirtió en uno de los jueces de Israel. La palabra del Señor menciona que Jefté aceptó el trato y dice la Biblia que cuando él de alguna manera tenía el conocimiento del Dios Todopoderoso, antes de ir a la batalla, antes de ir a la guerra. Esta es la parte medular que yo quiero compartir con ustedes hoy. Dice la Biblia que Jefté oró a Dios y le dijo, si tú me das la victoria contra estos enemigos, lo primero que salga de mi casa cuando yo regrese de la batalla, yo te lo ofreceré a ti. Dice la Biblia que se fue a la batalla, venció al enemigo y cuando él regresa de la batalla, quien primero sale de la puerta de su casa fue su hija, danzando y tocando una pandereta porque supo que su padre había ganado. La muchacha no sabía nada del trato que Jefté había hecho con Dios. Lo cierto es que cuando Jefté la mira, le duele profundamente el que su hija haya salido y dice la palabra de Dios que él le dice a su hija, pues la verdad, que él ha hecho una promesa con el Señor y que la promesa es que lo primero que saliera de su casa se lo ofrecería a Dios y que le duele tanto saber que era ella su hija, su única hija. La joven le dice a su padre que él debe cumplir su promesa con Dios, porque Dios le dio la victoria. Y finalmente, pues, la muchacha es sacrificada para Dios. Entonces yo aquí aprendo algunas cosas muy importantes y yo quiero leerles lo que dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 5, versos 4 y verso 5. Dice la palabra de Dios, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. La otra versión dice, porque Él no se complace de los necios, o sea, de los que prometen y no cumplen.
Él no se complace de ellos, dice. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y el pasaje, pues, se ve que este hombre cumplió a Dios lo que le prometió. Una de las cosas que yo he enseñado a nuestra gente en la iglesia es que el peor momento para prometerle a Dios es cuando estamos en un tiempo de crisis. Porque como no tenemos que ofrecerle a Dios, le decimos, por ejemplo, si no tenemos empleo, Señor, dame un empleo, dame un trabajo, y yo te prometo que el primer salario yo te lo voy a dar a ti en ofrenda. Y muchas veces, cuando llega el primer salario, o se nos olvida, o se nos hace tan difícil darle a Dios eso que le prometimos. A veces en el peor momento para que nosotros le ofrezcamos a Dios o le prometamos a Dios algo es cuando estamos en crisis. Pero aquí lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés, que si nosotros prometemos algo a Dios, debiéramos de cumplir. Porque así como Dios cumple o responde a nuestra oración, hay muchos de nosotros que en tiempo de enfermedad le pedimos a Dios con todo nuestro corazón que Él nos sane. Hay mucha gente que ha llegado al conocimiento de la palabra de Dios, ha llegado al camino de Dios porque pasó por una enfermedad. Y lo triste es que cuando ya sanan, porque estuvimos orando, porque se intercedió por ellos, porque clamamos al Señor, vienen a la casa de Dios y sí, comienzan a caminar en el camino del Señor, pero nunca toman con seriedad ni con responsabilidad su relación con Dios. Porque es muy fácil decir, pues yo estoy yendo a la iglesia, sí, pero nuestra vida no está diciendo que realmente estamos siguiendo al Señor. Y a veces como que se nos hace tan pesada la vida cristiana tan solo porque tengo que ir a la iglesia. Entonces, ahorita estamos pasando por un tiempo difícil. Tomemos en cuenta que si le prometemos algo a Dios, vamos a cumplirlo. Posiblemente estamos reflexionando sobre el tiempo pasado en que tuvimos la oportunidad de ir a la casa de Dios y no lo hicimos. Hoy que no se nos permite ir a los templos, quisiéramos ir. Ojalá quiera Dios que cuando se nos autorice a abrir los templos, usted sea de los primeros que quiere llegar a la casa de Dios, pero sobre todo que nos comprometamos en una relación continua y estrecha con el Señor. Aquí dice la palabra, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Eso es tremendo, porque Dios siempre ha sido fiel a sus promesas. Jefté le ha de haber dolido muchísimo saber que como él ofreció lo primero que saliera de su casa y esta fue su única hija, le ha de haber dolido mucho tenerla que perder. Pero al final vemos que él cumple lo que prometió a Dios. Y si Dios es fiel, nosotros debiéramos serle fiel también a él. Entonces yo le animo, hoy estamos a último del mes, no sabemos si en el mes de mayo vamos a regresar a la casa del Señor, pero si usted hace una promesa a Dios, cumplámosla. ¿Por qué? Porque Dios mira y bendice la intención de nuestro corazón. Le animo a que cumplamos lo que le prometemos al Señor. Que el Señor les bendiga y que tengan una noche feliz con un descanso agradable de parte de Dios.